la Vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención, recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes. Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distingos, incluido todo el personal de salud que en este momento en particular necesita todo el apoyo que les podamos brindar durante los 365 días del año. El apoyo es multicanal, vía telefónica, redes sociales y presencial, de manera profesional y con calidez. Además, se favorece el acceso a otros servicios de salud especializados mediante derivaciones a quien lo necesite. Gobierno de México. Tú eres un héroe y con tu capa puedes enfrentar todo. En estos tiempos de pandemia, el estrés, tristeza, enojo y desesperanza se convierten en tus peores enemigos. Pero no estás solo. Tu capa, el Centro de Atención Primaria en Adicciones, está contigo. Aquí hay apoyo psicológico, acompañamiento, acciones preventivas y apoyo para la familia. Ubica el más cercano llamando a la línea de la vida, 800-911-2000. Usa tu capa y vence a las adicciones. Juntos por la paz. CONADIC. Gobierno de México. Tú eres un héroe y con tu capa puedes enfrentar todo. En estos tiempos de pandemia, el estrés, tristeza, enojo y desesperanza se convierten en tus peores enemigos. Pero no estás solo. Tu capa, el Centro de Atención Primaria en Adicciones, está contigo. Aquí hay apoyo psicológico, acompañamiento, acciones preventivas y apoyo para la familia. Ubica el más cercano llamando a la línea de la vida, 800-911-2000. Usa tu capa y vence a las adicciones. Juntos por la paz. CONADIC. Gobierno de México. En casa de Paula, ¿vamos? Fiesta, fiesta. Hay pandemia, güey. Mejor ni salgo. No me quiero contagiar ni contagiar a mis abuelos. Ay, ¿no están hartos de estar encerrados? Y va a haber de todo. No, güey. ¿Por unas chelas te quieres arriesgar? ¡Aburrida! Ana tiene razón. Mejor una videollamada, ¿va? Tienes la libertad de elegir tu forma de vivir. Si necesitas apoyo, CONADIC te escucha. Juntos por la paz. CONADIC. Gobierno de México. De la Comisión Nacional contra las Adicciones. Mi nombre es Nadia Robles y soy directora de Coordinación de Programas Nacionales aquí en la CONADIC. Les recordamos que el día de hoy es el Día Internacional de la Lucha contra la Depresión. Los invitamos a hacer conciencia a su alrededor acerca de lo importante que es atender oportunamente la depresión y la relevancia que tiene, sobre todo para la población que es joven en nuestro país, pues el vivir con salud mental plena y no padecer depresión. El día de hoy les traemos justamente un tema relacionado, no estrechamente con la depresión, pero sí con las adicciones y bueno, pues también algo que suele ser común es que la depresión esté subyacente a veces al inicio del consumo de ciertas sustancias. El día de hoy les voy a hablar del consumo de solventes y cuál es el impacto que tiene en la salud. Los solventes en general también los conocemos como inhalables y pues este será un término que estaré usando en lo sucesivo para poder referirme a los solventes. Esta presentación y esta sesión está dividida en algunas preguntas que suelen ser las más comunes en clínica o en lugares donde hacemos actividades de prevención, pues son las preguntas que más nos hacen respecto a los inhalables. Primero es, ¿qué son los inhalables? ¿Cómo se utilizan? ¿Qué efectos ocasionan en el cerebro? ¿Si producen adicción? ¿Y qué consecuencias tienen en la salud? Vamos a empezar con un referente general de qué son los inhalables, porque tal vez son las únicas sustancias que adquieren su nombre a partir de la forma en la que se consumen. Yo no recuerdo ninguna otra sustancia que tome su nombre de la vía de consumo, si se bebe, si se aspira, si se inyecta o si se pone de manera tópica en la piel o en las mucosas de los ojos o la boca. En cambio, los inhalables tienen esta particularidad porque pueden ser una amplia variedad de sustancias que generalmente las categorizamos como inhalables pues porque se inhalan ya sea por la nariz o por la boca. Generalmente suelen ser sustancias volátiles. Esto significa que despiden gases al entrar en contacto con el medio ambiente y estos gases producen ciertos vapores químicos que se pueden inhalar y que van a ser los responsables de los efectos psicoactivos que tienen en el ser humano.
Quiero decir que para nosotros es muy importante hablar en esta sesión de inhalables porque suelen ser unas sustancias que están muy al alcance de la gente. Muchos padres de familia a veces se sorprenden al darse cuenta de que esas sustancias están en su misma casa, ¿no? Uno no pensaría que las sustancias psicoactivas pues tuvieran el alcance tan inmediato de estar en casa, pero sucede y sucede muy a menudo. Por eso queremos darles algunas recomendaciones más adelante de qué es lo que se puede hacer cuando se tiene este tipo de sustancias en casa y cómo podemos evitar que los niños, los adolescentes las consuman. Bueno, pues ya que dijimos que los inhalables se aspiran generalmente, tenemos distintos tipos de inhalables que pues están a la mano y que tienen distintos usos. También es importante decir que a diferencia de otras sustancias que suelen ser diseñadas para el consumo y para obtener cierto efecto psicoactivo, los inhalables en realidad están diseñados y están hechos para utilizarse en el hogar o en la industria con fines y propósitos muy específicos. En este caso, por ejemplo, tenemos 4 tipos de inhalables o solventes que son pues, los más comunes. El primero de ellos son los líquidos que se evaporan a temperatura ambiente y que bueno, pues suelen tener algunos usos industriales o domésticos. Los más comunes son los removedores de pintura o los diluyentes líquidos para lavado en seco, las gasolinas, los pegamentos, los correctores líquidos o los marcadores con punta de fieltro. Estos elementos suelen estar en la escuela, en la casa, todos tenemos pegamento en casa seguramente, todos tenemos en las actividades que desarrollan los niños ahora que se encuentran estudiando en casa, pues seguramente en algún momento hacen uso de algún plumón. Y bueno, pues también cuando nosotros, por ejemplo, pintamos o mandamos a pintar nuestra casa, usualmente la pintura puede tener una base de aceite y necesitar diluirse en este tipo de removedores. Estos es solo un tipo de inhalables que pueden utilizarse y que comúnmente pues están al alcance. El otro tipo de inhalables son los aerosoles. Los aerosoles generalmente son rociadores, generalmente los vemos en forma de lata o bote y tienen un spray y al estar comprimidos dentro de este bote, bueno, pues alojan cierto tipo de gases que son los que son responsables del efecto psicoactivo. Aquí los más comunes son las pinturas pulverizadas, los aerosoles en pintura o la pintura en aerosol, los atomizadores para desodorantes, los fijadores de pelo, los rociadores de aceite vegetal y estoy segura de que muchos de nosotros tenemos estos elementos en casa. Y pues a veces no estamos tan claros o conscientes de que este tipo de sustancias se pueden estar utilizando como inhalables. Hablarles de esto es importante porque es una forma, estar bien informado es una forma de estar alerta. De ninguna manera quisiéramos pues hablar específicamente de cómo se utilizan porque bueno, pues no es la labor de esta sesión, pero sí queremos mantenerlos informados y queremos que sepan que si estos elementos están en casa, pues hay que mantener cierta vigilancia. Tenemos otro tipo de sustancias que suelen ser los gases. Estos gases generalmente se utilizan en ambientes médicos y pueden ser utilizados como anestésicos. Entre este grupo tenemos al éter, al cloroformo, al halotano, al óxido nitroso. Y en algunos casos también, que pues, será muy reconocido seguramente por muchos de ustedes, tenemos otros de uso doméstico como los encendedores de butano, que son los encendedores con los que prendemos la estufa, los tanques de gas propano, que pues, es el gas que utilizamos para muchos usos de cocción o de calentamiento, y los refrigerantes. Vayan viendo que estas sustancias, bueno, las que son de uso médico pues no están tan al alcance obviamente de muchísima gente, pero las que son de uso doméstico sí, y es algo en lo que voy a hacer muchísimo énfasis porque incluso podemos hacer a manera de ejercicio en casa una revisión y análisis de qué es lo que tenemos en nuestro hogar que pudiera fungir como una sustancia de esta naturaleza solamente para tener precaución. Ahora, el cuarto tipo de inhalables que ha tenido un uso demasiado difundido son los nitritos.
Los nitritos suelen ser sustancias líquidas que al entrar en contacto con el aire, pues despiden obviamente un gas, un vapor, que pues suele vasodilatar y también tiende a ser un relajante muscular, y en muchos contextos suele ser utilizado para incrementar el placer sexual. Ojo, aquí es importante pues poner la alerta respecto a los usos que puede dársele. Recordemos que las sustancias psicoactivas no solo revisten un riesgo por la dependencia, sino también por los efectos inmediatos que pueden tener, que pueden ser completamente diferentes e inesperados de persona a persona. Ninguna persona reacciona de la misma manera a una misma sustancia psicoactiva. Y así como hay personas que pues pueden referir en páginas de internet, en redes sociales, que pueden ayudarlos a tener algún encuentro sexual de manera más placentera, pues también hay muchos testimonios de personas que en realidad lo que sienten son muchos malestares, tienen mareos, tienen dificultades para respirar, tienen, incluso pueden presentarse alucinaciones. Entonces, bueno, pues nosotros no recomendamos obviamente el uso de estas sustancias. Sin embargo, es importante también que se conozca cuáles son los posibles efectos en caso de que se estén consumiendo. Y tenemos otro tipo de nitritos, que son los menos comunes, que pueden ser limpiadores o aromatizantes ambientales, ¿no? No suelen usarse necesariamente con este propósito, pero bueno, también revisten algún riesgo de ser utilizados como relajante. Este tipo de nitritos tienen una base de uso médica y es por eso que solamente deben ser utilizados o eran utilizados bajo un contexto de vigilancia. De ninguna manera deben ser utilizados pues en la vida cotidiana, no lo recomendamos por los efectos adversos que puede tener. Ahora, ¿cómo se utilizan los inhalables? Al inicio yo les compartía que bueno, pues son sustancias que toman su nombre de cómo se están consumiendo y generalmente los inhalables se consumen ya sea por la nariz o por la boca, se aspiran o inhalan los vapores directamente de los envases. Hay quienes prefieren rociar estas sustancias en algún tipo de fibra textil, ya sea una estopa, ya sea tela, pueden ponerla adentro de bolsas plásticas o incluso pues aspirarla dentro de globos. Me parece muy importante poder compartirles esto por esta razón. Esto no es una clase de cómo consumir estas sustancias, sin duda alguna, pero si ustedes son padres de familia o si se encuentran alrededor de niños o adolescentes y sospechan que pudieran estar consumiendo algún tipo de esta sustancia, tendrían que tener en mente que estos elementos que se utilizan para consumir esta sustancia, pues pueden ser algún tipo de parafernalia, así se le llama a aquellos objetos que se utilizan para consumir alguna droga, alguna sustancia psicoactiva. Si ustedes llegan a encontrar este tipo de elementos, bueno, pues tal vez es una bandera roja para poner atención y pues determinar qué es lo que está sucediendo y si es probable que haya algún consumo en casa y ustedes no lo estén notando. Ahora, ¿qué efectos directamente tienen en el cerebro los inhalables? Hay que decir que el efecto de los inhalables es parecido al del alcohol, sin embargo son muchísimo más agresivos en la estructura cerebral y lo vamos a ver más adelante. Al ser o tener efectos similares a los del alcohol, pues lo principal que vamos a ver es un inicial estado de euforia, ¿no? Cierta excitación que puede haber con bajas cantidades. Sin embargo, si se va repitiendo el uso en una misma situación de consumo o momento de consumo, o si se repite y se incrementa la cantidad, se puede tener una sensación de embriaguez que generalmente está acompañada por el mareo, la falta de coordinación, la confusión y la desorientación, entre otras. Aquí ya podemos también presenciar una disminución de la capacidad de juicio y de toma de decisiones. Es por eso que les decía, las sustancias psicoactivas no solo revisten un riesgo por la dependencia, también por lo que puede suceder. Si no se está en un ambiente controlado o si hay algún riesgo alrededor, la disminución de juicio y la disminución de la capacidad de toma de decisiones pues es bastante grave, porque pues conozco casos de pacientes en clínica que llegaron a ser atropellados o que pudieron haber tenido alguna caída o alguna lesión justamente por no estar atentos al medio ambiente y a lo que sucedía.
En cantidades mayores puede presentarse la relajación, el letargo y el sueño, y esto es porque los inhalables suelen ser un depresor del sistema nervioso central, igual que el alcohol. Al disminuir la actividad cerebral puede producirse este letargo, estas ganas de dormir, esta sensación de que no se tiene ganas de hacer en ese preciso momento algo. Y bueno, pues esto suele ser ya un momento de cierta gravedad, porque incluso puede implicar tener alucinaciones. En algunos casos, algunos usuarios suelen referir que presentan alucinaciones. De hecho, también hay consumidores que pues suelen buscar el consumo de esta sustancia justamente por el efecto alucinatorio. Y después, si hay un incremento del consumo, si se sigue repitiendo el consumo en una misma situación, pues puede haber una intoxicación aguda. Esto puede causar convulsiones y puede generar un estado de coma. Les decía hace un momento, los inhalables son un depresor del sistema nervioso central, entonces pues puede deprimirse la función cardíaca, la función pulmonar, y en ese sentido pues puede haber muerte. Eso es un hecho y pues precisamente nosotros de ninguna manera invitamos a que se consuma, pero si nos están escuchando personas que hayan llegado a consumir o que estén pensando en consumir, hay que tener muchísimo cuidado con las cantidades que se consume para evitar una depresión respiratoria y una depresión cardíaca. Ahora, también nos han preguntado, porque muchas personas suelen pensar que no es así. ¿Puede haber sobredosis por el uso de inhalables? Sí, por supuesto. Justamente estos últimos signos que yo les estaba compartiendo pues hablan de una intoxicación aguda. Cuando hay intoxicación aguda, por supuesto puede haber depresión respiratoria y cardíaca, como la que les estuve describiendo, y pues se puede causar la muerte. A este efecto generalmente se le puede llamar muerte súbita por inhalación, porque se da frecuentemente en consumidores de este tipo de sustancias. Además, quiero hablarles también de otro riesgo de muerte que no necesariamente está relacionado directamente con el efecto psicoactivo de la sustancia, pero sí de la forma en la que se consume. Nuestro cuerpo está diseñado para permitir entrar oxígeno, y que este oxígeno pues, haga que nuestro cuerpo funcione adecuadamente. Ninguna otra sustancia realmente puede ser una sustancia natural, y evidentemente podemos esperar que pues genere alguna complicación cuando estamos inhalando algo que no es solamente aire con oxígeno. Entonces, en muchos usuarios se ha llegado a dar este riesgo de asfixia, porque bueno, pues si no estamos respirando oxígeno y solamente se está respirando el gas de los inhalables, pues obviamente puede haber un riesgo de que no se reciba suficiente oxígeno en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, y bueno, pues obviamente nuestro cuerpo deja de funcionar adecuadamente si no recibe oxígeno. Es por esta razón que, por ejemplo, cuando estos elementos son utilizados en casa, siempre los envases suelen recomendar que se ventilen las áreas en las que se utilizan. Mi papá, por ejemplo, es carpintero y él suele utilizar pinturas o barniz, y siempre usa una mascarilla y también ventila los espacios, porque cuando no lo hace suele tener dolor de cabeza o puede tener algún mareo, ¿no? Esto suele ser muy común en aquellas personas que trabajan directamente con pintura, como los hojalateros, los pintores, los ebanisteros, los carpinteros, ¿no? Y ellos toman sus precauciones justamente para evitar estos efectos adversos que se pueden presentar en una misma situación, ¿no? No es necesario repetir el momento de aspirar para que se presenten estos riesgos. Eso se presenta desde la primera vez. Ahora, otra duda que suele haber comúnmente es si los inhalables producen adicción o dependencia, porque solemos ver otro tipo de sustancias en la que nos parece tal vez más normal que haya dependencia, como el alcohol, el tabaco, la cocaína, bueno, entre otras sustancias. Sin embargo, bueno, pues sí, el hecho es que sí, los inhalables también producen adicción o dependencia, porque al activar ciertos centros cerebrales de placer, pues suele haber un reforzamiento de la conducta de consumo para obtener esa sensación que puede ser satisfactoria en los primeros consumos. También me gustaría mencionar que hay quienes deciden consumir inhalables
para mitigar de alguna manera el hambre o el frío. Quiero decirles que en la Ciudad de México, en el Estado de México, suele tal vez verse con un poco más de frecuencia, tal vez en sus ciudades también. Escríbanos en los comentarios si es que ustedes también experimentan o han visto esta situación. Hay personas que viven en situación de calle y que deciden específicamente consumir este tipo de sustancias pues para mitigar el hambre que pueden estar sintiendo o también la sensación de frío que pueden estar teniendo. Esto hace que se repita el consumo y bueno, pues obviamente se genera la dependencia. Ahora, otra característica de la dependencia a inhalables es que el uso crónico genera el síndrome de abstinencia cuando se retira la sustancia. Y esto suele estar caracterizado por problemas de sueño, dolor de cabeza, irritabilidad, desorientación y bueno, pues anhelo de continuar con el consumo a pesar de los problemas que se están generando. Muchas personas preguntan, ¿en qué momento me puedo dar cuenta si yo tengo dependencia o si tengo una adicción? Claro, hay unos criterios generalmente que se tienen que cumplir para determinar que alguien puede o no tener dependencia a alguna sustancia, pero si tú empiezas a pensar, si tú que nos estás escuchando empiezas a pensar que puedes tener un problema, hay un elemento que creo que es clave para determinar si el consumo de una sustancia realmente puede estar generando un problema de dependencia, y es que interfiera con las actividades o con tu estilo de vida que normalmente solías tener. Si tu vida se ve alterada, si tienes dificultad para llevar a cabo actividades, si no te sientes a gusto con lo que estás viviendo y está relacionado tal vez con que estás consumiendo una sustancia, puede haber algún riesgo de dependencia y te recomendamos pues consultar a un especialista para saber si es lo que tú pudieras estar teniendo. Ahora, bueno, pues resumiendo hasta este momento, los inhalables sí causan dependencia, pueden generar intoxicación. Tenemos 4 tipos de inhalables más frecuentes, que son los gases, los solventes, los nitritos y, bueno, pues también una de las preguntas más frecuentes es qué consecuencias tienen en la salud. Las consecuencias en la salud suelen ser bastante agresivas y les voy a compartir por qué. Nuestro cerebro generalmente está cubierto de capas de grasa y bueno, también entre los surcos, entre todas las formaciones internas del cerebro suele haber grasa porque esto facilita la transmisión de impulsos eléctricos, la comunicación entre neuronas. Pensando en esta base, en que hay una cantidad de grasa que es necesaria en nuestro cerebro y que los inhalables suelen contener elementos que son solventes, hace un rato les mencionaba, cuando tenemos una pintura con base de aceite y queremos diluirla, pues utilizamos estos solventes para hacerla más ligera. Ahora pensemos qué es lo que sucede cuando estos inhalables se introducen por la boca, por la nariz, pues van a pasar por todo un camino que va a implicar o va a involucrar a nuestros pulmones, que va a llegar a nuestro cerebro y que justamente esta capa de grasita que tiene el cerebro, que es muy necesaria, puede erosionarse. A este fenómeno se le llama desmielinización, porque la mielina es justamente ese tejido que nos ayuda y favorece el impulso nervioso entre las neuronas. Pensando en esto, pues puede haber alteración en la memoria, en la concentración, en la atención, en aquellos procesos cognitivos superiores que nos permiten interactuar y procesar información, recordarla, etc. Asimismo puede haber alteraciones psiquiátricas. Algo que suele ser muy común es la sensación de depresión, ¿no? Con el uso de este tipo de sustancias. Recordemos, se los había mencionado antes, son depresores del sistema nervioso central. Entonces, bueno, pues puede haber este tipo de consecuencias que como un efecto pues remanente pueda haber esta presencia de depresión. También puede presentarse la pérdida de la visión y el olfato, hemorragias nasales, problemas cardíacos, arritmia, hipoxia, falla renal y hepática. Pensemos que todo nuestro organismo es un gran sistema para procesar todas las sustancias que entran, los alimentos, el aire, el agua,
y que en este camino que utiliza nuestro cuerpo, pues suelen estar implicados distintos órganos como el corazón, los pulmones, los riñones, el hígado. Así que no podríamos pensar que una sustancia de esta naturaleza, como los inhalables, no tuvieran algún impacto en estos órganos. Es por eso que pueden haber distintas fallas. Tal vez las que yo he visto más pues graves, por decirlo de alguna manera, pueden ser la pérdida de la vista o la pérdida del oído, y justamente al haber la desmielinización, pues obviamente suelen pues limitarse ciertas funciones cerebrales, y bueno, pues basta decir que nuestro cerebro es la gran máquina que controla absolutamente el resto de nuestro cuerpo. Ahora, en el caso del embarazo, suele haber un riesgo específicamente mayor, porque pues puede haber algún riesgo de que el bebé tenga alguna complicación en su desarrollo, y también pues puede haber bajo peso al nacer, algunas dificultades cognitivas. Definitivamente el uso de inhalables afecta directamente a los bebés que están en formación. Nosotros les recomendamos a aquellas personas que están embarazadas, a aquellas mujeres que se encuentran en etapa de embarazo, pues no consumir ni inhalables ni ningún otro tipo de sustancia psicoactiva, porque pues puede tener algún efecto en el desarrollo del bebé. Y en esto incluimos al alcohol y al tabaco, no solamente a otras sustancias. Ahora, me parece también relevante hablarles de algunos hechos que se relacionan con el uso de los inhalables. El primero es que el uso de inhalables no solamente está acotado a cierto grupo poblacional. Solemos pensar a veces que el uso de inhalables o se ubica únicamente en personas que viven en situación de calle, y esto no es así. Cuando tenemos esta visión, esto no nos permite ver que tal vez a nuestro alrededor, en casa o con compañeros de la escuela, pues puede haber personas que estén consumiendo, y suele ser en la adolescencia mucho más común de lo que se piensa que las personas experimenten con este tipo de sustancias. No son exclusivas, como les decía, de personas que viven en situación de calle. Incluso las personas que viven en situación de calle pues experimentan muchas situaciones adversas en su salud, en su integridad física, y bueno, pues si a esto le sumamos el consumo de inhalables, pues desafortunadamente la expectativa de mantener salud es muy baja. Sí suelen ser sustancias que están sumamente accesibles en casa, en escuela, en el trabajo. Es importante que podamos hacer un ejercicio para revisar si las tenemos al alcance, y bueno, pues que podamos tal vez etiquetarlas, o que podamos incluso hablar con la familia de cómo resguardar estos elementos para que revistan menor riesgo de uso entre los integrantes de la familia. Ahora, me parece muy importante ser completamente enfática en este punto, y es que ninguna persona que consume inhalables debe ser discriminada bajo ninguna condición, y muchísimo menos en servicios públicos y de salud. El año antepasado estuvimos teniendo la experiencia con un doctor, a quien le mando un saludo, el doctor Arturo Ortiz de los Instituto Nacional de Psiquiatría. Él tiene un programa muy interesante con personas que viven en situación de calle y que también consumen inhalables. Y algo que estuvimos viendo en el trabajo que estuvimos, o el tiempo que estuvimos colaborando con él, nos dimos cuenta de que este grupo de la población suele ser bastante discriminado, pues tienen muchísimos retos en su vida. Sin embargo, también es un aliciente, porque hace unos años muchas personas solían pensar, si alguien tiene algún daño a consecuencia del consumo de inhalables, es probable que no tenga reparación de ese daño. Y no es así. Se ha visto, por ejemplo, con modelos animales, con ratitas, que si pueden tener alguna destrucción neuronal a causa de los inhalables, puede haber alternativas para que se regeneren las neuronas, bueno, que se regeneren las conexiones neuronales, y que las ratitas nuevamente sean capaces de pues tener un desarrollo o una conducta adaptada a la vida que están teniendo.
En resumen, les puedo decir que aquellas personas que han sufrido consecuencias por el uso de inhalables, por supuesto que tienen alternativas para mejorar su salud y pues como les decía, el cerebro es una máquina maravillosa y también tiene la posibilidad de regenerarse. Hoy sabemos eso, la ciencia ha avanzado y avanza de manera distinta, y aunque antes creíamos que no, que una célula que se moría en el cerebro, una neurona, ya no se reponía, lo que sabemos ahora es que nuevamente pueden haber reconexiones entre las neuronas y esto puede hacer que una persona mantenga un estado de salud pues lo más llevadero o adecuado posible. Ahora, ¿qué recomendaciones podemos hacer respecto a los inhalables, a su presencia en nuestra vida o a identificar si tal vez alguien a nuestro alrededor está consumiendo? La primera es revisar qué tan disponibles están estas sustancias en casa, ya se los había dicho en numerosas ocasiones. También supervisar los cambios de comportamiento o estado de ánimo en las personas que están a nuestro alrededor, en los niños o adolescentes. Siempre es una bandera roja cuando notamos un cambio. También es importante identificar si estos productos están siendo guardados por los niños o los adolescentes de casa. Si llegan a tener estos elementos entre sus pertenencias, pues tal vez es un elemento que puede llamar nuestra atención para pues preguntar qué está sucediendo o para qué están utilizando estos elementos o estas sustancias. Es muy importante abordar naturalmente el tema del uso de drogas y sus posibles efectos con la familia. Suele ser todavía al día de hoy un tema tabú el hablar del consumo de sustancias. A veces creemos que si explicamos de los efectos o de cómo se utilizan estas sustancias, estamos dando lecciones de cómo hacerlos. Yo, muy por el contrario, creo que no es así. Siempre debemos tener la información real, la información más veraz a la mano, y eso incluye qué hacen las sustancias en nuestro cuerpo, cómo se consumen, cómo se puede tener acceso a ellas para identificar situaciones de riesgo y cómo se puede evitar ese contacto. Una de las razones principales por las que los niños o adolescentes empiezan a consumir sustancias es porque tienen curiosidad y porque tienen al alcance este tipo de sustancias. Entonces, ya vimos hasta ahora que estas sustancias son muy accesibles en casa, entonces hay que tener cuidado, hay que hablar naturalmente del tema, hay que hablarlo abiertamente, es la única forma de mantenernos informados como adultos tal vez en casa de lo que está sucediendo con los niños o los adolescentes. Ahora, es fundamental mantener un mensaje consistente de no consumo. A veces los padres esperan que sus hijos no consuman ninguna sustancia, pero ellos están mandando un mensaje que es completamente opuesto. Cuando hay mensaje por parte de los padres o de los adultos en casa de que se puede consumir alcohol o tabaco, pues generalmente los niños o los adolescentes van a ver ese ejemplo, van a aprender a través de ese moldeamiento de las conductas que tienen a partir de los adultos y van a verlo como algo normal. Entonces, si nosotros queremos mantener el mensaje de que los niños y adolescentes no consuman, debemos ser consistentes como adultos. Ahora, hay otro elemento también importante, y es que si ustedes identifican que hay un punto de venta, como una ferretería, una tlapalería, donde se esté vendiendo este tipo de sustancias a menores de edad, pues denuncien. Es importante también que estas sustancias no sean accesibles en los locales donde generalmente se venden, no están hechas para el consumo humano y a veces incluso podríamos decir que la venta a menores de edad, bueno, esto es un hecho, puede ser equiparado con corrupción de menores. Entonces pueden denunciar en caso de que así sea. Veo que están muchos centros de atención primaria en adicciones conectados a esta transmisión y agradecemos porque ellos han hecho una gran labor haciendo fomento sanitario en muchos de estos puntos de venta. Ellos hablan con las personas que venden en estos lugares, los sensibilizan respecto a cuáles son las consecuencias de pues consumir inhalables, sobre todo para los niños y los adolescentes. Los invitan a que no vendan bajo ninguna circunstancia a menores de edad, o que si sospechan que alguien podría estar comprando para redistribuir con más personas, pues eviten la venta. Y también ponemos señaléticas en estos negocios donde se dice que no se vende a menores de edad, ¿no? Y bueno, pues ya hace el cierre de la sesión. También queremos decirles y dejarles el mensaje de que si
ustedes tienen algún problema, si conocen a alguien que esté consumiendo una sustancia o que también tenga algún problema de salud mental, pues los invitamos a comunicarse con nuestros canales habituales, que son la línea de la vida. Pueden llamar al 800-911-2000 o también pueden acudir a cualquiera de los centros de atención primaria que se encuentran en todo el país. Tenemos 335 unidades en más de 260 municipios. Son un servicio que es accesible, que es gratuito, que tiene un excelente trato humano, que comprenden perfectamente las necesidades que tienen los niños, los adolescentes, las familias. Y bueno, pues ya sea en temas de salud mental o adicciones, ahí les pueden dar la atención. También pues tenemos nuestras redes sociales, la red de la línea de la vida, las redes sociales de CONADIC, en Twitter, en Facebook. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros por esos medios. Si tienen alguna pregunta o alguna duda respecto a esta sesión, pónganoslo en sus comentarios, pues los estaremos contestando al final de la sesión. Si necesitan ayuda, los estaremos canalizando con algún profesional. Pues bueno, pues llegando hacia el cierre de la sesión, no me queda más que agradecerles, también agradecerle al formidable equipo de producción de CONADIC que hace posible que lleguen estas transmisiones a sus computadoras, a sus hogares, la Dirección de Comunicación Educativa a cargo de Arístides Bautista. Les agradecemos mucho su trabajo y su ardua dedicación para que todos estos mensajes lleguen a ustedes. Y pues no me queda más que desearles una excelente tarde, desearles un año lleno de salud. Seguiremos viéndonos por acá en otras sesiones y pues les mando un abrazo a todos los que estuvieron el día de hoy conectados. Buena tarde. En los últimos años ha aumentado el número de mujeres que sufren problemas de adicción y la pandemia ha complicado aún más la situación. Si no te sientes bien, si crees que necesitas un escape, no estás sola. En Centro de Atención Primaria en Adicciones hay apoyo psicológico, acompañamiento y asesoría. O llama a la línea de la vida, 800-911-2000. No apagues tu vida. Usa tu capa. Juntos por la paz. CONADIC. Gobierno de México. Fiesta en casa de Paula. ¿Vamos? Fiesta, fiesta. Hay pandemia, güey. Mejor ni salgo. No me quiero contagiar ni contagiar a mis abuelos. Ay, ¿no están hartos de estar encerrados? Y va a haber de todo. No, güey. ¿Por unas chelas te quieres arriesgar? ¡Aburrida! Ana tiene razón. Mejor una videollamada, ¿va? Tienes la libertad de elegir tu forma de vivir. Si necesitas apoyo, CONADIC te escucha. Juntos por la paz. CONADIC. Gobierno de México. De Paula.